Buenos días, queridas hermanas. Continuamos con nuestra lectura del libro La maravillosa invitación de Dios al hombre, escrita por nuestro hermano Pedro Dong. Semana 2 del día jueves. El versículo para disfrutar se encuentra en el libro de Marcos 16, versículos 19 al 20. Leer con oración. Oh Señor Jesús. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Nos corresponde la página 31, subtítulo: Las señales siguen a la palabra profética. En los últimos años, el Señor nos dio una maravillosa herramienta relacionada con su obra, que podemos predicar en cualquier lugar. Se trata de una sencilla pregunta: ¿puedo orar por usted? En el pasado era más difícil abordar a las personas para hablarles acerca de la palabra, pero ahora, según el hablar de Dios, hemos salido a las calles con el propósito de orar por las personas. Si todavía no ha tenido esa experiencia, use esa herramienta. Usted se dará cuenta que las personas necesitan de oración. Tal vez la persona que contactó y por quien oró tenía un problema muy serio y no sabía cómo solucionarlo. Entonces Dios milagrosamente lo envió para orar por esa persona a fin que fuera salva por medio de su oración. Conforme a lo que vemos en Marcos 16, el Señor colabora con nosotros y confirma su palabra por medio de señales, versículos 19 al 20. Cierta vez un hermano que estaba evangelizando a los conductores que se detenían en el semáforo, abordó a un conductor y le preguntó: ¿puedo orar por usted? Él aceptó y después de la oración dijo: usted fue enviado por Dios. ¿Puede ver esa marca roja en mi cuello? Hoy en la mañana intenté ahorcarme y la cuerda no me sujetó. No sé por qué no pude morir. Estaba pensando en ese momento qué hacer con mi vida y usted golpeó mi ventana y oró conmigo. El hermano anotó la dirección de esa persona y desde entonces comenzó a apacentarla. ¿Eso no es maravilloso? En otra ocasión, una hermana abordó a una señora y le preguntó: ¿puedo orar por usted? Ella aceptó y después de la oración dijo: usted me salvó la vida. Tengo un marido maravilloso que me da todo lo que necesito. Tengo 2 hijas maravillosas, pero no sé por qué no tengo más deseos de vivir. Me quise matar justamente hoy y usted me encontró y oró conmigo. Estos testimonios nos muestran la importancia de la oración por las personas. Si usted es tímida y no tiene la osadía de predicar el evangelio a las personas, simplemente deje escapar de su boca la siguiente frase: ¿puedo orar por usted? De esa manera tendrá la oportunidad de llevar a la salvación a las personas donde quiera que esté: en la gasolinera, en el transporte colectivo en la calle, en el vecindario, al encontrarse con una persona. Solo deje escapar esa frase. Al orar con las personas, usted tendrá experiencias maravillosas. La visión del tabernáculo: el hombre siendo introducido en Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le reveló a Moisés aquello que estaba en su corazón: la visión del tabernáculo. Ezequiel, capítulos 25 al 31. Esa visión nos muestra al hombre siendo introducido en Dios. En la visión del tabernáculo, lo primero que vemos es la importancia de tratar con el pecado. Para que el hombre sea aceptado por Dios, es necesario solucionar el asunto del pecado. El altar del holocausto estaba ubicado en el atrio exterior. Allí los animales eran inmolados y su sangre derramada como ofrenda por los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Esto está en Levíticos capítulo 1 y 4. Después de tratar con el pecado, el sacerdote podía tener acceso al lugar santo. Allí estaba la mesa de los panes de la presencia, el candelabro de oro que iluminaba el ambiente, y al frente del velo del lugar santísimo estaba el altar del incienso, que simboliza nuestras oraciones. Esto también está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8.
Así que, después de solucionar el asunto del pecado, Dios nos invita a tener comunión con Él. Moisés tenía comunión cara a cara con el Señor en el lugar santísimo. Traspasaba el velo delante de los querubines y delante del propiciatorio. Esto está en Ezequiel capítulo 33, versículo 9 y 11, y en Número 7, versículo 89. El arca del testimonio estaba en el lugar santísimo. Ezequiel 25, versículos 10 al 22. Y después de ella había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las 2 tablas del pacto que contenían la ley, también conocidas como las tablas del testimonio. La ley nos muestra lo que Dios es el testimonio de Dios. Además, sobre el arca del testimonio había una tapa llamada el propiciatorio. En hebreo la palabra propiciatorio aparece como trono de la gracia. Dios preparó la tapa del arca para que fuera el lugar de la propiciación, el trono de la gracia para su pueblo. Él quiere recibirnos en el lugar santísimo. Pero, ¿cómo nosotros los pecadores podemos entrar a ese lugar santísimo? El Señor Jesús, por medio de su muerte, hizo la propiciación por nosotros. Esto está en Romanos capítulo 3, versículo 25, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. La sangre de Cristo trajo la paz entre Dios y el hombre e hizo posible que nos acercáramos al Padre. Por tanto, fuimos reconciliados con Él. Esto está en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16 y en Romanos 5, versículo 10. Sobre el propiciatorio había 2 querubines, cada uno en un extremo. Las alas de los querubines se unían unas a otras y ambos miraban hacia el propiciatorio. Ezequiel 25, versículos 17 al 20. Los querubines mirando hacia el propiciatorio representan la gloria de Dios. Si en el propiciatorio había sangre, el sacerdote oferente era aceptado por Dios. Si no había sangre, el sacerdote era eliminado. Gracias a Dios porque hoy tenemos a Cristo como nuestra propiciación. Aleluya. En aquel lugar Moisés recibía el hablar de Dios para transmitirlo al pueblo. Ezequiel 25, versículos 21 y 22. María y Aarón tal vez eran más elocuentes que Moisés, pero él fue escogido por Dios. Después de 40 años en el desierto, Moisés perdió toda su elocuencia. No obstante, en la cultura de Dios, no importa cuán elocuente sea alguien, sino a quien Dios envió. En el Antiguo Testamento, Dios había determinado el liderazgo de Moisés. Él era el profeta, el enviado de Dios. Esto está en Números capítulo 12, versículos 6 al 9. En el Nuevo Testamento, Dios tiene a su profeta, Jesús. Él no habló nada por sí mismo, solo anunció las palabras del Padre. Esto está en Juan capítulo 12, versículo 49. Que tengan un bendecido día y un gran disfrute. Jesús es el Señor.